Desde los inicios, muchos laicos acudieron a los hermanos franciscanos para recibir auxilio espiritual y social, organizarse en clubes de madres, grupos de oración y reflexión o asociaciones pro vivienda. La fraternidad franciscana fue el centro de un gran movimiento social y espiritual, debido a las celebraciones eucarísticas realizadas en cada zona. Es por ello que actualmente existen numerosas capillas y centros de reflexión en toda esta gran extensión de los nuevos distritos recientemente reconocidos. Es bueno recordar a los párrocos que aportaron de diversas formas en la evangelización de esta zona. Ellos son 1960 a 1964, Padre Bruno Bellín; 1964 a 1972, Padre François Delat; 1972 a 1984, Padre Guido Segarra; 1984 a 1986, Padre Francisco Rodríguez; 1986 a 1988, Padre Edilberto Chaus; 1988 a 1989, Padre Rodolfo Ábalos; 1989, Padre Salvador Ramírez; 1989 a 1990, Padre Felipe Ochante; 1990 a 1991, Padre Jorge Quispe; 1991 al 2001, Padre Juan Apumaica; 2001 al 2002, Padre Moisés Santos Ahumada; 2003 al 2005, Padre Juan Ramírez Perales; y desde el año 2006, el Padre José Luis González. A lo largo de los 50 años de presencia franciscana en esta parte de la ciudad, y desde que los primeros hermanos decidieron empezar el proyecto de parroquia franciscana, se ha ido sembrando el ideal y el carisma franciscano. Los laicos expresan lo siguiente: sentimos y vivimos parte de este ideal de vida. Podemos decir con convicción que somos franciscanos, que lo traducimos con nuestro testimonio vivencial, personal y fraterno. Nada es extraño con nuestra identificación franciscana en los lugares en que nos toca vivir. Nuestros hogares, trabajo, estudios y en nuestras comunidades cristianas. Conservamos nuestro propio carisma, pero prevalece lo franciscano. Valorando los distintos servicios, reconocemos que nos sentimos identificados con nuestra parroquia. Bueno, yo simplemente podría hablar de los años 67 que he venido. Entonces, Padre François vivía donde es ahora la Posta Médica, en la esquina donde es Antirrábico, ahí. 2 cuartitos, desde ahí venía a celebrar la Eucaristía, desde ahí venía también a hacer los sepelios y así. Y primero quiso construir este local, tanto el colegio, la parroquia, en Ciudad Mi Trabajo, donde ellos mismos, los urbanizadores, habían señalado un terreno grande. Ahora está en medio, está construido ¿cómo se llama?, el puesto de la Guardia Civil. Entonces, como el Padre François, siempre su deseo era construir un colegio para el futuro. Él siempre era futurista, no era para ahora, ¿no? Entonces él siempre decía, no, yo quiero construir un colegio grande para el futuro, no chiquito. Entonces quiso comprar en San Martín, donde vivía. No le quisieron vender en la urbanización San Martín. Entonces, como todos los días venía acá, bajaba a celebrar su misa, los sepelios, se fijó en este terreno que era abandonado, porque era chiquito, solamente había el satélite chico. Todo eso no es casualidad, todo eso era una pampa, nadie invadió, nadie. Tampoco había muchas casas, entre se tenían unas cuantas casas. Entonces el padre se fijó para fundar esta casa donde vivimos ahora. Se fue subiendo ya,
Entonces ya para secundaria ya solicitó más terrenos, pues que siempre en ese tiempo ya estaban gobernando los militares. Entonces vinieron los militares, siempre son pues, se oponen para dar terrenos. Entonces el padre François hizo un estudio al nivel de Arequipa para hacer ver a las autoridades que los colegios hay que construir para el futuro. Inclusive dijo, de acá de 50 años va a haber tantos niños, de 100 años tantos, entonces hay que construir colegios grandes. Yo quiero construir un colegio grande, no para 10 ni 20 años. Entonces, así para el sorteo le han dado hasta donde es actualmente. Desde el 63 comenzamos ya en secundaria. Y lástima, la primera promoción ha visto todavía el padre el año 77. Es la única promoción que ha visto el padre. Después ya no, se murió. Sí, esa es su labor de los padres. Evangelizar y que crezca pues la gente, porque estaba muy alejada, como lo vuelvo a decir, de la ciudad. Para ir a misa pues se tenía que ir hasta el centro. Y a veces por esa distancia la gente estaba apartada de Dios. Había club de madres donde se les enseñaba labores a los club de madres. Ahí es cuando se formó la primera comunidad, desde la conformación de comunidades de parroquia. La primera comunidad ha sido la Hermandad del Señor de los Milagros. Después ha sido la tercera orden franciscana, que ha apoyado bastante en la parroquia. A cargo de la orden franciscana teníamos club de madres aquí en la parroquia y en Cerro Salaverry. Y nosotros íbamos a impartir manualidades, tejido, bordar, todo lo concerniente para una señora, para las mamás de nuestra familia. Catequesis también para los niños. Había catequesis en la parroquia, y pues con los niños del cementerio también teníamos catequesis. Y en Salaverry también, hermanas franciscanas, y iban a impartir. Había una labor conjunta, padre. Había con los padres, en apoyo a los padres, trabajábamos también todos. Lo interesante creo que fue que siempre ha habido esta coordinación entre Santa Clara, San Martín, Ciudad de mi trabajo y Bellapampa, ¿no? Éramos 4 centros y en cada centro, bueno, era cada zona y en cada zona se trabajaban los religiosos o las religiosas junto con los laicos, con las cofradías, con los jóvenes, y había reuniones, por supuesto, de toda la parroquia e incluso con la parroquia de Simón Bolívar, donde estaba en la época el Padre Gordo. Entonces se hacían actividades en común. Yo me acuerdo siempre en Semana Santa, el Via Crucis del Viernes Santo siempre se hacía entre las 2 parroquias. Entonces terminábamos, sea aquí en Santa Clara, sea en Simón Bolívar, sea en 3 de octubre o a veces hasta Bellapampa, terminábamos. Era bien interesante porque había un intercambio entre agentes pastorales, catequistas, entre todas las parroquias, entre las 2 parroquias, perdón, y también a nivel del sector de pueblos jóvenes. Me acuerdo que los catequistas de aquí íbamos a hacer misiones en Mariano Vergara y los de Mariano Vergara venían a hacer teatro acá para animarnos y para ver cómo ellos hacían. Entonces era un trabajo bien coordinado y en comunión, digamos, ¿no? Donde no había diferenciación y donde también había bastante exigencia, ¿no? Era un trabajo fuerte siempre. Que en 50 años ha pasado mucha. El padre Bruno creo que fue uno de los primeros que estuvo acá y después el padre François, creo que fueron visionarios en el sentido que para ellos se fueron a la periferia de la ciudad y hoy en día ya casi somos un nuevo centro y la periferia está más allá. Sin embargo, lo que siempre he sentido en la parroquia es esta preocupación por la periferia justamente, para no luchar siempre contra este peligro de encerrarse en nuestro grupito, estamos bien entre nosotros y los demás, bueno, mala suerte si no vienen, ¿no? Sino el hecho de ir a buscar, de ir hasta los rincones más apartados de la parroquia, que sigue siendo, por más que se ha recortado, sigue siendo muy amplia y muy grande. Creo que ahí hay un gran testimonio que se puede dar, ¿no? Por supuesto, la parroquia ha crecido en infraestructura, ¿no? Los templos que se tienen no existían hace 25 años. Sin embargo, lo más importante de la parroquia no son sus templos, sino es la gente que está ahí y la gente que transmite la fe. Al final, si no hay esta transmisión, no es en una sesión de catequesis que se va a transmitir la fe
fe, es en esta comunidad viva, en esta comunidad que se ha logrado formar, ¿no? Yo me acuerdo del padre François cuando vino acá, incluso cuando construyó su casa, ¿no? Yo vine en el 77 por primera vez para visitarlo, y él tenía esta idea siempre de que las casas, la parroquia tenía que estar abierta, la gente tenía que poder entrar y salir. Claro, hoy en día tal vez esta cosa no es tan fácil, ¿no? Por la seguridad, etc. Pero esta mentalidad de apertura creo que es algo que se ha mantenido hasta hoy y que no se puede perder, ¿no? La apertura hacia los demás y el ir a buscar a los necesitados, a los más periféricos, que tal vez nunca vendrían a la parroquia, pero que sí la parroquia va a ubicar. Creo que eso sí es una tradición que después de 50 años está bien enraizada y que hay que respetar.